queridos santos, esta noche continuamos con la carga que hemos venido trayendo sobre lo que titulamos el gran misterio. Como hemos estado presentando, el apóstol Pablo en Efesios 5:32, después de presentar un cuadro de la relación que debe haber en un matrimonio redimido y regenerado, trae todo un proceso hasta finalizar en el verso 32, donde dice: grande es este misterio. Es decir, él está hablando de todo lo que había hablado anteriormente, desde el verso 22 en adelante, hasta llegar al versículo 32. Y cuando dice, mas yo digo esto, se refiere a todo lo que él ya había dicho. Pero muchas veces cuando leemos en el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto, nos quedamos con que se refiere más que el misterio y a Cristo y la iglesia, pero el esto es todo lo que ha estado hablando. Y aún más, si miramos con detenimiento desde Efesios 1 hasta Efesios 6, esos capítulos que están ahí de Efesios 5 hasta el 32 son como el centro de un hamburger, donde hay dos grandes tapas, que es, por un lado, todo el proceso de la revelación de la voluntad de Dios, hasta traer la necesidad del encabezamiento para que el cuerpo de Cristo se produzca, surja el nuevo hombre mediante la sujeción mutua que viene desde Cristo hasta su cabeza, que es el hombre, la esposa, y hay todo un proceso normal en donde el apóstol Pablo presenta las cosas grandes desde la eternidad pasada y las reduce a una miniatura que es la familia. Eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Y lo que hemos estado hablando es descubriendo lo que hay detrás de la carga de Dios con relación al matrimonio y con relación a las parejas. Dios soñó, vio, creó en la eternidad pasada lo que es la familia, lo que son los hijos, lo que es el esposo, lo que es la esposa. Y entonces formó a Adán y a Eva, para que desde ahí el deseo de su corazón se llevara a cabo y él poder tener muchos hijos, que saliera de esa familia. El otro día estaba pensando, por ejemplo, ustedes saben que a las niñas les gusta jugar a las mamás, a ser madres, ¿cierto? Y a veces a las niñas les gusta que le tengan una casita con todo lo que tiene una casa, con todo, inclusive pues tiene también la cunita y tiene el bebé. A ellas les gusta practicar, ser mamás. Así que un regalo para una niña es presentarle el cuadro de lo que ella aspiraría a ser. Claro, en el caso de Adán y Eva no podemos decir que fue solamente un cuadro, pero era una miniatura de lo que Dios tenía en su corazón para que se desarrollara, para que se multiplicara y toda la tierra se llenara de ese vivir que él tenía en su corazón, que era su expresión y la impartición de su vida divina para tener muchos hijos
tener un cuerpo y finalmente derrotar a su enemigo. Pero todo comenzaba con una pareja. Y por eso le presento en este bosquejo este versículo de 1 Corintios 10:11, porque esta noche vamos a, yo sé que muchos de ustedes están cautivos en sus casas, pero esta noche vamos a viajar un poco. Voy a sacar de su casa y nos vamos de viaje esta noche. Y este versículo de 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. Háganse así para yo verlos. A nosotros. A todos ustedes. ¿Ok? A nosotros. Esto es para nosotros. Quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, él estaba pensando que él ya estaba alcanzando los fines de los siglos. Pero, hermanos, los tiempos que estamos viviendo y el hablar del ministerio a todos nosotros en estos días, todos están trayéndonos una palabra de advertencia, una palabra de preparación, una palabra para estar concientizados con relación al deseo y al propósito de Dios y a prepararnos, porque los tiempos están cerca. Entonces, cuando miramos este versículo, necesitamos entonces, si queremos descubrir cuál es el plan, el deseo y el propósito de Dios, necesitamos volver atrás y mirar las cosas que acontecieron para nosotros como ejemplo. Así que ustedes ven que mis bosquejos son sumamente grandes, 7 o 8 páginas, pero es que nos gusta siempre poner los versículos. Los versículos nos dan el contenido, el peso, la seguridad de lo que estamos hablando. Así que cada vez que usted me ve hablando, están todos los versículos que vamos a discutir, están ahí. Así que nos vamos de viaje porque el gran misterio tiene que ver mucho, pero mucho, con las cosas que acontecieron en Éxodo capítulo 19. Y el primer versículo que voy a leer sin comentar, y luego de ahí vamos a hablar más adelante, es Números 1:1. Dice: entonces Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo, después que ellos salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y declararás a los hijos de Israel. Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz, y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. ¿No son unas palabras maravillosas? Déjeme decirle que siempre que Dios utiliza la palabra pacto, tiene varios significados. Un significado es el de voluntad, de testamento,
Pero el otro significado que siempre está presente es el pacto matrimonial. Dios hizo un pacto matrimonial. Y en el pacto matrimonial se supone que en ese pacto uno muestre su voluntad para que se lleve a cabo con el que va a recibir el beneficio. Y de eso vamos a hablar más, no en este mensaje, en el próximo, pero le estoy adelantando la profundidad de esa palabra pacto. Así es que Moisés vino al pueblo, le contó todas esas maravillas al pueblo, y en el versículo 8 ocurrió la segunda tragedia del universo. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Sin embargo, el pueblo no captó la intención de Dios. Pues su concepto natural caído y religioso era que Dios quería que ellos hicieran ciertas cosas. Y ellos creían poder hacerlas para Él. Es lo que ellos pensaban. Así que Dios detuvo todo, cambió aquella atmósfera de amor y de ofrecimiento, y Dios entonces comenzó a preparar la ley y los mandamientos para probarle a aquel pueblo que ellos no podían cumplirlo y que quedaran expuestos para que fuesen humillados y se entregaran de verdad a Él. Así que esta contestación natural y mental que el pueblo le dio a Moisés, Dios la olfateó. Parecen palabras muy buenas. Haremos todo lo que Él nos diga. Pero ¿sabe qué olfateó el Señor ahí? Dios olfateó el mismo sabor y el mismo olor del hablar de Satanás con Adán y con Eva. Ellos estaban contaminados con el árbol de ciencia del bien y del mal. Y ellos no pudieron entender, hermanos. Vean lo serio de este asunto. Que Dios le estaba dando una segunda oportunidad al hombre para que recibieran su vida divina a través de Moisés. Para que ellos entonces pudieran ser un linaje escogido, una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Su tesoro personal, todo eso. La única manera que un pueblo puede llegar a hacer eso para Dios es que tenga la vida divina y sean infundidos de Dios mismo. Así que, como Dios cambió los planes, entonces Dios estableció sacerdotes que le representaran. Antes iba a ser un pueblo, un reino de sacerdotes, pero ahora Dios establece sacerdotes para que representen el pueblo y el pueblo no puede llegar directo a Dios. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que procura estar siempre ante la presencia de Dios. Buscar, ministrar y satisfacer a Dios. Busca obedecer los deseos de Dios. Busca representar a Dios y busca servir de modelo para que otros aprendan a honrar y adorar a Dios. ¿Qué le parece? Eso es un sacerdote. Nada religioso. Nada de doctrina. No. Es el vivir, es el fluir que se da en la relación íntima de Dios con el sacerdote. Lamentablemente, el evento
de Éxodo 19:5 pasó desapercibido por el pueblo. Y les aseguro que también ha pasado desapercibido por muchos de nosotros. Dios le abrió su corazón al pueblo, le mostró su voluntad, su misterio escondido, pero no lo vieron. Pero no debemos olvidar que Dios le habló al pueblo no solamente como nación. Dios le estaba hablando al pueblo como muchas familias que estaban allí en sus casas rodeando el monte Sinaí. No era un ejército, no era una tribu, no era un conglomerado de gente de pie. No. Eran familias que estaban allí en sus casas y Dios le estaba hablando a esas familias. ¿Y qué pasó? Cambió la atmósfera. Y en el 24 Jehová le dijo, ve. Después que Moisés regresa, le dice a Dios lo que el pueblo le dijo, le dice a Jehová, ve, desciende y subirás tú de nuevo y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, a fin de que él no arremeta con ellos. En estos versículos es la primera vez que se menciona la palabra sacerdote. Desde Génesis 14:18, cuando se hace la mención de Melquisedec. Fuera de ahí no había habido la mención de sacerdotes hasta ese momento, donde Dios instauró unos sacerdotes. Y entonces Dios tomó la tribu de Leví, la cual llegó a ser una tribu de sacerdotes. Ellos no hacían muchas actividades. Ellos sencillamente pasaban el tiempo en la presencia del Señor y allí Dios los disciplinaba para que llegaran a ser una sola cosa con Él, un solo corazón con Él, un solo sentimiento con Él. Ahora yo les tengo una pregunta. Suponiendo que el pueblo le hubiese dicho al Señor, Señor, te amamos, nos rendimos a ti completamente, te entregamos nuestro corazón, haz como bien te plazca con nosotros. Nosotros no podemos ser todo eso, pero tú puedes hacerlo en nosotros. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que debieron darle a Dios. Si hubiesen contestado apropiadamente a Dios, ¿dónde iban a ministrar todos esos sacerdotes? Hermanos, eran miles de sacerdotes. ¿Saben dónde iban a ministrar? En sus casas. En sus casas. Cada casa iba a ser el lugar donde los sacerdotes iban a ministrar a Dios, iban a representar a Dios, iban a expresar a Dios, se iban a acercar a Dios en sus casas. ¿No es maravilloso? Vamos a la segunda falla del pueblo de Israel a Dios. Así que nos vamos de viaje ahora. Oiga, desde Éxodo 19 hasta Éxodo 32, Dios estuvo hablando con Moisés. Habían viajado de Egipto a Sinaí. Revisando los mapas, es muy interesante porque en los mapas usted va a ver a Egipto a un lado, donde ellos venían. Luego va a ver Sinaí. Y luego va a estar el río Jordán que cruza. Y luego entrar a la tierra prometida.
aunque antes del río se podía considerar parte de la tierra, no era hasta cruzar el río que Dios quería realmente entregar esa tierra a su pueblo. Ahí está Jordania, está Irak y muchos de los países que conocemos. Pero ¿qué pasó? Después seguimos hablando del viaje. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender, ya todos sabemos la historia. ¿Saben por qué tardó en descender? Si usted mira desde el capítulo 19 hasta el 32 de Éxodo, Dios está hablando con Moisés y le está explicando palabra por palabra cada una de las leyes, cada uno de los mandamientos, lo que significa cada cosa para él. Dios habló con Moisés sin ninguna prisa. ¿Qué tiempo pasó? No dice. Pero fue bastante tiempo porque el pueblo se cansó de esperar. Y ahí fue cuando se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ven la forma despectiva e irreverente del pueblo? Este pueblo no había entrado en ninguna relación íntima con Dios. Este pueblo había estado mirando a Dios desde lejos, pero nunca había abierto su corazón para que Dios les ministrara y les supliera. Y ya saben la historia, no voy a entrar a la historia, ustedes la saben muy bien. Saben lo que hicieron. Y Jehová hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que había hecho Aarón. Ahí el segundo gran error. Pero hubo un tercer error. Entonces, ya están, siguen en Sinaí. Todo esto está pasando en Sinaí. Y enviaron a 12 varones, que le llaman 12 espías, 10 más Caleb y Josué, y entraron. Y también saben ustedes la historia, no voy a entrar, tengo mucho que hablar esta noche. Ustedes saben que ellos regresaron blasfemando, retando a Dios. Regresaron cuestionando a Dios. Dijeron cosas como: ¿para qué nos trajiste para acá? Para morir aquí. Nosotros no podemos matar a esos gigantes. Mejor nos hubiesen matado antes de traernos para acá. Y no hubiésemos sufrido tanto como vamos a sufrir ahora cuando esos gigantes nos cautiven. En fin, fue una opinión, una crítica, un reto, una blasfemia a Dios, a Moisés. Y luego, cuando Caleb y Josué se levantaron y dijeron: no, esos gigantes no los comemos como panes. De hecho, les digo que dentro de los relatos históricos se menciona que los nefilim pudieran haber sido carnívoros, porque eran hombres de gran tamaño y muchas veces necesitaban comer y muchas veces eran carnívoros. Así que la mención de ellos, de que ellos se convierten en nuestros panes, es que ellos decían: en vez de que ellos nos coman a nosotros no los comemos a ellos. Así que olvídense de eso, eso es nada. Y dice ahí, en esos versículos, que querían apedrearles a ellos. Querían matarlos por hablar palabras positivas. Así es que Dios entonces también emitió juicio. Dice:
en este desierto caerán vuestros cuerpos, y ninguno de entre vosotros que fueron contados entrará en la tierra en la que juré estableceros, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, vuestros niños, de los cuales dijiste que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros rechazasteis. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán errantes en este desierto 40 años, y ellos sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hermano, fuerte, ¿no? Fuerte. Pero vean unos datos bien interesantes. Si se fijan en el primer versículo que leímos, dice: el número 1:1 dice: entonces Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, al segundo año, después que ellos salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo le tomó a ellos salir de Egipto y llegar a Sinaí? 2 años. Nada más. 2 años. Entonces, si se fijan, dice que cuando los 12 varones salieron, que fueron enviados desde Sinaí para espiar la tierra, dice, y volvieron de espiar la tierra al fin de 40 días. Si contamos bien los 40 días, son aproximadamente unos 6 semanas, más o menos. Si ponemos 2 semanas para llegar, cruzar, allá pasó todo lo de Rahab. ¿Se acuerdan que ella le dijo, los voy a esconder aquí, en lo que ya los dejan de buscar, y luego se van? Vamos a suponer que ella los escondió por 2 semanas. Y 2 semanas más para regresar. Quiere decir que si el pueblo de Israel hubiese estado en el fluir del Señor, ellos hubiesen llegado a la tierra prometida en 2 años, ponle 3 semanas, como mucho. ¿Qué les parece? Pero sin embargo, por causa del juicio de Dios, dice que ellos iban a estar errantes por 40 años. Quiere decir que después que llegaron tan cerquita como 2 o 3 semanas, cuando ellos montaron el campamento otra vez y comenzaron a caminar, se perdieron. ¿Se perdieron? Una vez se tiene la impresión que ellos tardaron 40 años desde Egipto hasta la tierra prometida, pero no fue así. Ellos tardaron 2 años en llegar al borde de la tierra prometida. Luego entonces cometen esta tercera grave falta y Dios les quita el rumbo y ellos salen y se pierden, regresan a Egipto, vuelven de vuelta. Es 40 años perdidos. ¿Saben para qué? En lo que esa generación corrupta y esa generación dañada moría. Y solamente entraron de aquellos Caleb, Josué y los niños que ya para ese tiempo eran hombres de 45, 50 años. ¿Habían visto eso, ese pequeño detalle? Dios es muy serio con su deseo y con su voluntad. Dios es muy celoso con su plan y no va a permitir que nada
lo detenga. Así es que ahora entramos a otro evento maravilloso en el Nuevo Testamento que sí lo hemos leído muchas veces y sí lo apreciamos, pero necesitamos verlo con el lente que Dios lo ve. Ya vieron todo el proceso que Dios pasó, todo el proceso que Dios pasó, desde que le trajo aquellas palabras hermosas a su pueblo y toda la respuesta negativa y todo lo que aconteció de ahí en adelante. Ya se lo conté, ya fuimos, vinimos, estuvimos ahí. Pero ahora les traigo otro cuadro hermoso. Aquí está el apóstol Pedro viniendo a ser el Moisés del Nuevo Testamento, trayendo la carga de Dios para su pueblo. ¿Para quién? Para nosotros, para ustedes, para mí. Esto ya no es para el pueblo de Israel, es para nosotros. Mas vosotros sois, hermanos, ustedes y yo, vosotros sois linaje escogido. Otra vez, es el mismo hablar, es Dios enamorándonos, es Dios ofreciéndonos un nuevo pacto para nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios reactivó su promesa otra vez a nosotros, hermanos. Dios otra vez abrió su corazón a nosotros. Y aquí estamos nosotros para recibir y vivir y disfrutar tal promesa. Pero hay un punto importante que usted tiene que entender: cómo Dios nos ve. Gálatas 6:15 dice: porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. Yo soy puertorriqueño, ahí tenemos colombianos, tenemos mexicanos, tenemos España, pero ¿sabe cómo Dios nos ve? Nos ve como el Israel de Dios. El Israel de Dios, hermanos, qué maravilla. Y ese Israel de Dios tiene una sola encomienda: vivir en la nueva creación. Vivir en la nueva creación. Así que tenemos una nota para explicar brevemente cada uno de los puntos de Pedro. Dice: las palabras linaje escogido nos hablan de nuestro origen. Como linaje escogido, nuestro origen está en Dios. Además, somos real sacerdocio. La palabra real denota la categoría de nuestro sacerdocio, la cual es de realeza, como la de Cristo el Rey, nuestro sumo sacerdote tipificado por Melquisedec. También somos una nación santa y un pueblo adquirido para posesión de Dios. La palabra santa denota la naturaleza de la nación. Las palabras griegas traducidas pueblo adquirido para posesión de Dios corresponden a una expresión hebrea. Esta expresión nos remite al Antiguo Testamento e implica un tesoro particular. Nosotros somos un tesoro particular, su preciosa y especial posesión. En Tito 2:14 dice, Pablo habla de un pueblo especial, su posesión personal. Esto también se puede traducir pueblo exclusivo. Esta es una expresión tomada del Antiguo Testamento y denota un pueblo poseído exclusivamente por Dios como su especial tesoro, su posesión personal. Así pues, en primer lugar, somos linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, como el tesoro especial de Dios, somos su pueblo, el cual le es muy preciado. ¿No es maravilloso todo eso? Todo eso es para nosotros. Ahora, dentro de esta presentación, el punto central de esta presentación de Pedro es el asunto del real sacerdocio. Porque el real sacerdocio o reino de sacerdotes está hablando de un reino en donde los hombres y mujeres se convierten en socios, colaboradores en una íntima relación con Dios, para que Dios pueda hablar, ministrar y fluir directamente sin intermediarios. Y dice el hermano Lee, para cualquier servicio primero tenemos que servir como sacerdotes en la presencia del Señor. Para ser ancianos o diáconos o diaconisas o simplemente hermanos y hermanas en la iglesia, debemos ser sacerdotes. Así que hermana, no, si estaba pensando que su esposo era el sacerdote, no. Somos sacerdotes y luego tenemos otro versículo que lo comprueba. Asimismo, tenemos que desempeñar nuestros papeles, escuche bien, de esposos y esposas y padres. ¿Cómo qué? Como sacerdotes. Tenemos que ser sacerdotes en todo. Así que esto muestra que primero tenemos que abrirnos a Él, pasar tiempo en su presencia. Eso nos permitirá ser llenos de Él, absorberlo a Él. Entonces Él será nuestro contenido y entonces seremos su expresión. Estamos buscando, si quiere llenar la solicitud, puede llenar la solicitud para ser sacerdote. Pero este tipo de sacerdote, que tiene una comunión y un contacto directo con Dios. Si usted lo veía en el Antiguo Testamento, no, ya eso pasó. Ahora es el tiempo y ahora es el momento. ¿Por qué he traído todas estas historias? Bueno, porque esta es la base del gran misterio. ¿Saben por qué es la base del gran misterio? Porque cuando una pareja quiere formar un matrimonio, lo primero que tenemos que decirle a la pareja, bueno, muy bien, qué bueno que se quieren casar, pero tienen que saber algo. Para que este matrimonio funcione, ustedes tienen que hacerse sacerdotes. De lo contrario, esto no va a funcionar. Va a ser un arreglo entre ustedes dos, pero Dios no va a estar aquí. Pero si ustedes quieren que esto funcione, ustedes tienen que cumplir todas las funciones del sacerdocio, especialmente permanecer en la presencia del Señor. ¿Qué les parece? Ese es el inicio de un matrimonio. Para eso es que Dios los llama. Necesitamos tomar tal posición ejercitando nuestro espíritu. Así que podemos decir que las tres grandes fallas del pueblo de Israel fueron: número uno, tocar a Dios de una manera natural sin percibir su voluntad. Número dos, no mantenerse en la atmósfera divina y dejarse llevar por las circunstancias, produciendo religión, idolatría y mundanalidad. Y número tres, no creer en Dios, producir murmuración y emitir juicio, tocando el trono y su deseo. ¿Eso es serio?
Recuerde que aquellas cosas se presentaron como ejemplos para nosotros. Fíjense que la función sacerdotal comenzó de una manera muy sencilla. Primero, Génesis 8:18 dice: salió pues Noé, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Dice: y luego construyó Noé un altar a Jehová, y tomando de toda bestia limpia y de toda ave limpia, ofreció holocaustos en el altar. ¿Dónde estaba el sacerdote para hacer eso? ¿Con qué autoridad Noé fue al altar y ofreció un sacrificio? Allí no habían sacerdotes. Él, con su familia, era el sacerdote. Luego Abraham, dice, entonces edificó allí un altar, y esto me gustó, e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Es decir, el altar primero, invocar el nombre, y entonces vamos a poner la casa. Es maravilloso. Y allí cavaron un pozo los siervos de Isaac. Así que tanto Noé como Abraham recibieron la visión de manera muy temprana de sus antepasados, presumiblemente quizás del mismo Adán, hermanos. Cuando Dios les vistió con pieles de oveja y Dios le enseñó a hacer sacrificios para cubrir su desnudez. Y comenzó Adán también, después de la caída, a servir a Dios desde su casa. Y de eso hablaremos también la próxima semana. Luego hay una gran pausa hasta la salida de Egipto, con la participación del Cordero en las casas. También conocen la historia. Así que durante la Pascua, los hijos de Israel sacrificaron el Cordero sin la ayuda de un sacerdote. No habían sacerdotes en las casas. Así que en ese momento todos estaban ante la presencia del Señor, todos estaban ministrando al Señor y todos estaban ofreciendo sacrificios al Señor. Cada familia era parte del sacerdocio. Todos ofrecían el cordero porque todos eran sacerdotes. Y para entender esto un poquito mejor en términos de las funciones nuestras, hay dos órdenes sacerdotales muy interesantes. La primera, como mencioné, es la de Melquisedec y luego la de Aarón. Y estas son unos ejemplos de cómo nosotros podemos ministrar como sacerdotes desde nuestras casas. Y como les mencioné, ¿quién de los dos va a ser el sacerdote? Los dos van a ser el sacerdote. ¿Por qué? En Génesis 5:2, se hace otro nuevo cuadro de la creación y se reajusta todo. Y allí dice, llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de Eva desapareció. Aquí era Miss Adán. Yo sé que la costumbre de las mujeres hispanas no es cambiar su apellido. En Estados Unidos se utiliza mucho más. Pero desde el tiempo de Adán y Eva, Dios le quitó no solamente el apellido, le quitó el nombre a Eva y le puso Adán. ¿Para qué? Porque ellos estaban siendo una sola entidad corporativa para expresar a Dios. Ya no fue más Eva, ya no fue más Adán, ahora eran los dos Adán. ¿No es maravilloso? Así que los dos en uno eran sacerdotes. En Éxodo 28:29 dice,
Así Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario como memorial perpetuo ante Jehová. Hermano, esa es la primera función del sacerdote en la casa. Los padres tienen que llevar el nombre de sus hijos en el pecho. No basta con proveerles una buena educación. No basta con reprenderlos. No basta con tenerle buena ropa. No basta con tenerle buena comida. Usted necesita tener los nombres de sus hijos en el pecho y llevarlo constantemente a Dios. Muchas veces somos muy descuidados y oramos por los hijos de todo el mundo, pero no tomamos tiempo para presentar constantemente, no de vez en cuando, constantemente nuestros hijos a Dios. Y ya vemos la historia de Melquisedec. Dice que Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote de Dios Altísimo, y le ofreció ese servicio a Abraham. El secreto de estos dos ministerios es el siguiente. Aarón, el servicio arónico, llevaba las cargas de los hombres y las necesidades de los hombres a Dios. Y el servicio de Melquisedec traía el fluir y la bendición de Dios a los hombres. Quiere decir que en la vida familiar estas dos funciones tienen que darse. Si usted quiere ser exitoso en su familia, si usted quiere que sus hijos le obedezcan, si usted quiere que su esposa sea uno con usted, creía que le iba a decir que le obedeciera, no, que sea uno con usted, es diferente, que los dos sean uno. Usted necesita primero subir a Dios. Usted necesita entrar en Dios, ser lleno de Dios, recibir el fluir de Dios. Y cuando usted viene donde su esposa, ¿le sirve qué? Pan y vino. Cuando usted viene donde sus hijos, ¿le sirve qué? Pan y vino. Y entonces usted alimenta a su familia porque primero el Señor lo alimentó a usted. ¿No es maravilloso esa función sacerdotal? Eso nos va a permitir ser sacerdotes reales. ¿Saben por qué reales? Porque cuando venimos infundidos con la divinidad, entonces tenemos la autoridad del Rey. Y eso también produce entonces el reino de sacerdotes. El reino de sacerdotes no viene por órdenes, ni comandos, ni doctrinas, ni imposiciones, ni gritos. Viene mediante la infusión divina y el disfrute que se transmite a los demás miembros de la familia. Y venimos a ser entonces el reino de sacerdotes. La redención lograda mediante la sangre de Cristo hizo de nosotros un reino para Dios y también un reino de sacerdotes. Así que el reino tiene como fin el dominio, mientras que los sacerdotes son para la expresión de la imagen de Dios. Este es el real sacerdocio. Aleluya. El Señor nos ayude en eso. No me queda mucho tiempo, pero esta parte es sumamente importante. Mirando esto desde la perspectiva que lo hemos traído, necesitamos ver en el Antiguo Testamento, recuerde que comenzamos diciendo que todo esto pasó como ejemplo para nosotros. Primero en 1 Samuel 2,
se muestra el cuadro de la degradación de los sacerdotes en la casa de Dios. Y Elí y sus hijos estaban viviendo fuera de la atmósfera divina y ejercían el sacerdote fuera de Dios y sin santidad. Y aunque eventualmente todas estas historias, revíselas otra vez por favor, porque no tengo el tiempo en detalles. Eventualmente los hijos de Dios, de Elí, Dios tuvo que eliminarlos, sacarlos. Pero Dios le mostró a Elí su gran error. Mira lo que le dijo. ¿Por qué entonces pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que yo te he mandado presentar en mi habitación? Oigan esto. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. Hermanos, en la casa somos sacerdotes. Si usted es redimido y es regenerado, lo sepa o no lo sepa, usted es sacerdote. Y Dios va a pedir cuenta de su sacerdocio. Punto. Le va a pedir cuenta. Este es un gran ejemplo de una familia. Elí y sus hijos, era un hogar, era una familia. No lo vea como los sacerdotes allá. No, esto era en la casa de ellos. Era su casa. Pero ellos, aparte de ser sacerdotes, pues también era una familia. Y Elí no educó a sus hijos apropiadamente, sino que le daba todo lo que pedían los hijos. Y le complacía en todo. Es como muchas veces, lamentablemente, vemos que le damos a nuestros hijos las cosas, aunque le hagan daño, con tal de que se calle la boca y no me moleste mucho. Y si tienen la oportunidad y pasar por estos medios, un mensaje del hermano Rick Scarde sobre el uso de los aparatos electrónicos y el daño que causa a los niños, por favor háganlo. Es muy especial. Es un mensaje y a la misma vez es una orientación de un profesional como el hermano Rick Scarde. Así que vemos la primera familia que falló en su función sacerdotal. ¿Por qué? Porque estaban pendientes a sus propios asuntos y no a los asuntos de Dios. Y ahora vamos a entrar a Malaquías. Y todavía el Señor nos va a tener por acá la próxima semana y el último mensaje la siguiente semana. Y a partir de hoy vamos a empezar a hablar de Malaquías, porque la llave para descubrir el gran misterio está aquí en unos versos de Malaquías que vamos a comenzar a estudiarlos hoy. Existe una correlación maravillosa entre Malaquías 2, 13 en adelante y Efesios 5. Y vamos a comenzar con esta primera parte y luego continuamos la próxima semana. Y dice, y esta segunda cosa hacéis, y él está hablando a los sacerdotes. Malaquías va a hablarle a los sacerdotes y le dice, y esta segunda cosa hacéis, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de gemidos, de modo que él no mira más el sacrificio, ni lo acepta con gusto de vuestras manos. ¿Saben por qué no lo acepta? Porque ellos estaban siendo infieles a sus esposas. Eso es lo que dice el próximo versículo. Entonces, por un lado, Dios le está hablando como sacerdotes, pero los está reprendiendo como esposos. Le está reprendiendo como esposos sacerdotes. No les está diciendo, no están haciendo las ofrendas a tiempo, están siendo descuidados de la manera como matan el becerro. No. Dios dejó de recibir los sacrificios. Dios
dejó de recibir la administración de esos sacerdotes porque ellos estaban siendo injustos, infieles, descuidados con sus esposas. ¿Qué les parece? ¿Es serio? Ah, pero eso es en el Antiguo Testamento. Les recuerdo 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué pasaba ahí? Una advertencia. Por un lado, el Señor está tratando a los sacerdotes en el Antiguo Testamento como esposos, y por otro lado, en el Nuevo Testamento está tratando a los esposos como sacerdotes. Porque en ambos casos ocurre exactamente igual. En el primer caso, Dios no recibía las ofrendas. Y en el segundo caso está la advertencia: si te pones a maltratar a tu esposa, y maltratar no es solamente dar cachetadas, hay muchas maneras de maltratar, de hacer sufrir a su esposa, tus oraciones se estorban. No ores, no vengas donde mí a pedirme nada hasta que arreglas tu situación con tu esposa. ¿Es serio esto o no es serio? Por eso el gran misterio de la pareja es tan grande e importante para Dios, porque toda su economía gira en la vida y el vivir de esa pareja que debe comportarse como Cristo y la iglesia. Hermoso. Esta herencia, hermanos, quiero leerle solamente el final de la nota que dice: esta herencia es la posesión plena de lo que fue prometido a Abraham y a todos los creyentes. Se puede leer la nota con más calma. La esposa no está en una posición inferior al esposo porque diga la Biblia que se sujeta al marido. No, ese no es el punto. La sujeción no es un asunto de subordinación forzada. Es un asunto de mutua armonía y de mutua unidad, en donde el fluir de Dios llega al marido y la esposa puede percibir el hablar de Dios y se sujeta a ese hablar. Cristo y la iglesia. Por eso es que Pablo dice en Efesios 5:25, y esta es una de las cosas que él dijo: por esta causa, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Así también los maridos, en el 28, deben amar a sus propias mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No está diciendo eso de manera romántica o poética. Él está diciendo eso porque es la relación espiritual que se tiene que dar entre la pareja. Ahora, este punto es bien importante y también lo desarrollaremos más adelante. Pedro está dando por sentado que la pareja son dos creyentes, que ambos tienen la vida divina. Pedro no está pensando que uno es inconverso y el otro es creyente. No, Pedro está hablándole aquí a dos creyentes. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este tema conlleva mucho más detalle, hermanos, y es serio. La descendencia se contamina y se daña cuando no orientamos desde pequeñitos a nuestros hijos, que deben entender que ellos son el vehículo de Dios para Él tener su descendencia. Ese es otro tema. Ahí le estoy soltando un poquito nada más. Si vivimos fuera de la atmósfera divina, entonces no podemos ser sacerdotes. Y quiero leerles estos 3 versículos.
Y estos 3 versículos nada más que están aquí son otro mensaje de 1 hora. Pero se los quise traer como un adelanto, porque resulta que toda la Biblia se abre ahora de una manera tan especial y tan hermosa. Y ahora estamos tratando de enfocar este asunto de cómo ser sacerdotes apropiados en nuestra vida del hogar y en nuestra vida de iglesia. Y quiero aclarar que cuando estoy enfatizando tanto la vida del hogar, no es que estoy menospreciando las reuniones grandes ni las reuniones de la iglesia. Al contrario, porque aprecio la vida de iglesia, es que estamos fortaleciendo este asunto de la vida de la casa. Porque de nada vale ir a las reuniones de la iglesia cuando en nuestra casa no hay iglesia. Así que no, al contrario, esto es un avión con 2 alas. Necesitamos las reuniones de todos los santos juntos y necesitamos las reuniones del vivir de la iglesia en cada casa. Primer versículo, 2 Corintios 5:1. Y adelanto, muchos de ustedes, al igual que yo, pensé que estos versículos eran para cuando ya yo me estuviera muriendo. Vea esto. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una morada no hecha de manos, eterna en los cielos. Punto número 1. Y este tabernáculo también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Hasta ahí podemos decir, eso es cuando ya yo resucite. Pero dice el 3, para que estando así vestidos, no seamos hallados desnudos. Así que, ¿cuándo usted se va a vestir? ¿Cuando resucite? No. Lo que Pablo está hablando aquí es que cuando usted fue bautizado, hay muchas definiciones del bautismo. Yo le voy a traer una definición. Cuando usted fue bautizado, usted entró por la puerta de la cruz y se le dio la llave para que entrara a los lugares celestiales. El bautismo nos transfiere de las tinieblas a la luz. El bautismo nos autoriza a entrar en la dimensión de Dios. Y esa es la dimensión de la iglesia. Y esa es la dimensión del vivir del sacerdote. Nuestro gran problema es que queremos vivir la dimensión de Dios con nuestra mente y con nuestras emociones. Y nuestra mente y nuestras emociones suben y bajan. Un día soy divino y otro día estoy en otro sitio. Pero aquí lo que nos está diciendo es que en los lugares celestiales está nuestra casa, está nuestra morada, está nuestra habitación y está nuestra ropa. Y usted necesita entrar en ese, como decía precisamente, citando al hermano Lee, el hermano Rick Carradine, en ese otro universo. Salir de su universo personal y entrar en ese otro universo. Todo está listo, todo está preparado para que usted pueda vivir en esa dimensión de vida. Y mientras más usted se bañe, se nutra, disfrute al Señor en esa dimensión, más se viste. Y cuando llegue el Señor, lo encontrará vestido. Y no nos pase como aquel hombre que fue a las bodas y estaba mal vestido. Así que el primer principio para la vida sacerdotal es permanecer en esa dimensión de vida. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Así que
Todo esto son bendiciones para nosotros. Ese es el vivir de Dios. Esa es la dimensión que tenemos que vivir y esa es la dimensión que cada pareja tiene que entrar para que el reino de sacerdotes, el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido pueda darse. Todavía nosotros tenemos tal oportunidad. Todavía nosotros tenemos tal capacidad. Todo depende si vamos a vivir por el Señor o por nosotros mismos. Así que la próxima semana vamos a tocar Malaquías 2:14, donde dice: mas decís, ¿por qué? ¿Por qué no recibe Dios las ofrendas? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido pérfido, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Vamos a entrar en todos esos puntitos la próxima semana. Y luego en el último mensaje vamos a entrar en el 2:15, ese lo lee usted, ahí hay un montón de riqueza. Todo esto son la llave final para descubrir el gran misterio y que cada uno de nosotros creamos conciencia que la vida de iglesia está en nuestra casa y Dios está esperando que todas estas promesas se puedan llevar a cabo y que el Señor pueda finalmente tener su terreno apropiado en esta tierra y que la voluntad que está en el cielo se cumpla en la tierra. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por esta palabra. Guárdala, bendícela, resérvala en el corazón de cada uno de estos oyentes, de cada una de estas casas, de cada uno de estos sacerdotes que en este momento nos están mirando y escuchando. Preserva este hablar, guarda este hablar, guía este hablar. Atamos a tu enemigo que intenta destruir, que intenta matar y que intenta separar. Manténnos en ti siendo unos y siendo un solo espíritu contigo. En tu nombre, Jesús.